Pero quiero decirles que hace muchos años, como desde mi adolescencia, dejé de ver novelas. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Usted veía novelas? Sí, yo y usted también las veía. Y resulta que los de mi época, en mi época no había Face, no había celulares, no había nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Canal 7 y Canal 1 creo que era. Y entonces o era la novela de aquí o era la novela de allá. Entonces usted llegaba y en las noches que mejor había que ver las novelas. Y en mi caso, pues no sé si en el caso de otras personas, pero en mi caso también era un espacio como en el que compartía con mi mamá. Entonces nos sentábamos, nos acostábamos, no nos sentábamos, nos acostábamos los dos a ver las novelas y todo lo que había. Era un espacio como familiar. Por eso les dije, esta mujer allá en lo espiritual y yo hablando de novelas. Pero en ese sentido, recuerdo que había algo fascinante y que a la vez provocaba como envidia. Ahora, yo no veo las novelas de hoy en día, o sea, no sé cómo, si la trama ya habrá cambiado, si será otra cosa. Pero no en todas, pero sí en muchas de las novelas que recuerdo que vi con mi mamá, había como un común denominador. Y bien sea un chico o bien sea una chica, generalmente era pobre, llevado, eso no tenía nada, no tenía un futuro, la cosa era grave y no sé qué. Dura la situación, pero de una manera fantástica aparecía alguien en su vida. Y ese que no era nadie, de un momento a otro resultaba siendo el gerente de la empresa, teniendo carros, manejando todo. Y generalmente quedaba si era la mujer con el tipo galán de la novela o si era el chico con la mujer más bonita. Y a uno está como le va envidia, ¿verdad? Uno miraba y uno decía, no, y uno viviendo en esta pieza y esa gente sí, ¿cómo harán? Pero obviamente todo era producto de la ficción de la novela. Sin embargo, aunque eso es ficción, aunque es algo que era el escrito de un libretista, creo que nuestra vida en Cristo puede ser eso. Porque a veces nos cuesta trabajo entender y creo que en esa profundidad que deberíamos alcanzar en la parte espiritual deberíamos entenderlo. Y es que independientemente de cómo viviéramos con oportunidades, sin oportunidades, con estudio, sin estudio, con dinero, sin dinero, todos nosotros estábamos en una profunda decadencia y sin esperanza ninguna. O sea, la condición del hombre era totalmente decadente y no había ninguna esperanza. Y estando así, Dios nos cambia para darnos la vida más apasionante. Y la vida más apasionante es la vida con Jesús. Así que finalizando ya hoy el domingo es la última charla, pero hoy como que quiero que sea el abrebocas de la prédica del domingo. Quiero hablarles acerca o terminar ese reto del desafío santidad. Y quiero terminar hablando de lo siguiente. Hemos hablado de la santidad, de lo que significa, de lo que es, todo lo que hablamos. Hablamos hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia los jóvenes. El domingo pasado hablamos del trabajo, hablamos del estudio, hablamos de muchas cosas. Pero quisiera enfocar estas dos charlas, la de hoy y la del domingo, a la santidad de la iglesia. ¿Entendemos qué es ser santos? Y no estoy hablando de nosotros, de usted y de mí como los miembros de ICAS. Estoy hablando de la iglesia. ¿La iglesia entenderá qué es ser santo? ¿Entenderá a qué se refiere esa santidad? Por eso hoy en esta primera charla no es la primera parte de hoy, la segunda parte del domingo. No, hoy es una charla que nos da la apertura para el domingo, pero la de hoy es una y la del domingo será otra. Y el título de la enseñanza de hoy es Escogidos con un propósito eterno. Escogidos con un propósito eterno. Y ese de escogidos, y déjenme volver un momentico a la novela, el libretista de la novela, déjenme colocar a Betty la Fea. Cuando empezamos a ver Betty la Fea, y todos los que se la han visto hasta 3 veces, porque ahora la repiten cada rato, empezó con una chica que, bueno, muy pila, pero no tenía oportunidades, porque era feíta, porque mal hablada, lo que fuera. Pero aunque nadie diera un peso por esa persona durante el transcurso de la novela, el libretista sí sabía al final qué iba a pasar con ella. Y resulta que muchos de nosotros, aunque nadie diera un peso por nosotros, Dios sí sabía a qué nos estaba llamando y qué era lo que tenía con nosotros.
Pero hoy no quiero hablar de la iglesia que conocemos en la época contemporánea, ni siquiera quiero hablar de la iglesia primitiva, sino quiero empezar con Israel. Israel tiene dos connotaciones o dos formas de enseñarla. Podríamos empezar a hablarlo del personaje, Jacob, que fue cambiado a ser Israel, o podríamos hablarlo como el pueblo de Israel, lo que se llamó el pueblo de Israel. Y creo que este Israel podría ser el personaje de la novela, el que empezó lejos, desconocido, sin esperanza, sin atributos, pero que a diferencia del de la novela, porque el de la novela tenía algo en su favor, o era simpático, o era pilo. Betty la fea no era bonita, pero era inteligente. El galán no era inteligente, pero era atractivo, qué sé yo, algo tenían que hacía que fueran especiales. Pero el pueblo de Israel no tenía nada, o sea, Israel no tenía nada. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice la palabra: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. O sea, qué descripción que da, ¿verdad? No, ni se crean. Insignificante. Ahora, la palabra insignificante es fuerte. O sea, no creo que ninguno de nosotros nos sintiéramos agradados si alguien se acerca y dice: pastor, usted sí es insignificante, ¿no? O sea, no hay gracias. O sea, no es una palabra bonita. Pero Dios está hablando acerca del pueblo de Israel y dice: te escogí, pero no porque haya alguna virtud en ti, porque eras lo más insignificante. O sea, tremendo. No había una virtud ninguna en ellos o en él. Abraham, Israel no empieza con Jacob, sino Israel empieza unos años atrás con Abraham, que es el padre de la fe, que es la persona que es llamada. Pero cuando usted mira a Abraham, o sea, no sé si me imagino que es la posibilidad de hacerlo y no es mi intención en este momento, pero digamos que mirando algunas características de Abraham en este momento, pues Abraham era una persona, primero que todo no era Abraham, sino era Abraham. Y este Abraham era el hijo de un señor y tenía una esposa. No habían podido tener hijos, seguramente era mal visto en el entorno. ¿Cómo así no hay hijos? O sea, si hoy en día es duro, pues en esa época creo que era mucho más fuerte. Su contexto cultural era en medio de un pueblo, de pueblos, no solamente su pueblo el que él vivía, sino los pueblos eran idólatras, alejados totalmente de Dios, sin ninguna comunión con él. Pueblos de dura servir, rebeldes, porque era la naturaleza del hombre. El hombre había caído, en Adán habían caído y todos los pueblos eran duros. Sin embargo, por la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué era la misericordia de Dios? Un trato benevolente, un trato compasivo. O sea, misericordia es como que Dios no miró a este Abraham como hubiera podido mirar a cualquier otro, en la justicia que hemos hablado, sino que lo miró con misericordia, y esa misericordia es que tuvo compasión. Se apiadó de este pueblo, de esta persona, y acompañó esa misericordia con la gracia. Entonces, en la canción última que estábamos cantando, decía que Dios nos trajo esa gracia que no se compra, que no se merece, sino que se recibe por fe. Y esa gracia, cambiándole la definición que siempre podemos tomar, yo lo quisiera tomar como la capacidad de disfrutar de la justicia de Cristo sin merecerla. Esa es la gracia. Que sin merecer Él nos justificó, que sin merecerlo Él nos amó, pero no estamos hablando de nosotros, sino estamos hablando de Israel. Y decide iniciar un nuevo linaje. Y me llama la atención porque obviamente el tiempo en este servicio es muy corto para profundizar en muchas cosas que podría decirles, pero resulta que Israel inicia en un hombre cuya esposa es estéril. No pueden tener hijos. Y por el hecho de no poder tener hijos, es necesario que ese linaje nazca o crezca a partir de una promesa.
O sea, tiene que haber una intervención divina para que ese pueblo crezca. Es más, Abraham en esa dureza de corazón, en ese compararse no es la palabra, sino alinearse con el entorno, quiere buscar unas fórmulas mágicas, quiere ayudarle a Dios, su esposa quiere hacer lo mismo, y entonces nace Ismael. Pero la palabra deja claro que Ismael es el hijo de la esclava, no es el hijo de la promesa. Dios ha emitido una promesa, pero Abraham, por su dureza y su desobediencia, tiene una hija con la esclava. Y aunque podríamos hablar solamente de la parte genética y de la parte familiar en cuanto a lo que viene, hay una simbología o hay una enseñanza muy grande, porque habla de que Israel no viene producto de hijo de la esclava, sino que Dios le iba a dar una descendencia a Abraham producto de una promesa. Y esa promesa es Isaac. Y más adelante ese hijo que es de la promesa, que es Isaac, va a ser un prototipo, un tipo de Cristo. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿eres capaz de entregarme a ese hijo? A ese hijo que fue producto de la promesa, ¿eres capaz de entregarme? Y obviamente podría yo encontrar, y vuelvo y les digo, el tiempo es muy corto, pero podría encontrar una similitud de cómo Cristo es la promesa para cada uno de nosotros, en la cual se levanta una nueva generación, y cómo ese hijo que es de la promesa, que viene a ser nuestro Redentor, vino y fue sacrificado o crucificado por nosotros, para que nuestra vida fuera expiada. Así que hay algo bien profundo en esto, donde Israel no viene por la genealogía de Ismael, sino viene por la genealogía de Isaac. Hoy en día usted escucha, durante muchos años, hemos hablado del Jordán, de toda la parte de Oriente, allí donde hay tantos conflictos, se me olvidaron los nombres. Pero sabemos que hay dos pueblos que están en disputa, y esos dos pueblos vienen desde allí, los que fueron nacidos de la esclava y los que fueron nacidos de la libre y de la promesa. Porque cuando Agar es sacada de la tierra o del lugar en que estaba Isaac, y cuando Agar está dispuesta a dejar morir a su hijo y morir ella misma, Dios le dice, no, espere, no lo deje morir, porque también va a haber un pueblo grande. Pero le dice, y estos pueblos van a confrontarse. Y eso ha sucedido a lo largo de toda la historia, no es hoy que lo vemos, no, a lo largo de toda la historia. Pero este Abraham, que es el inicio de esa nueva genealogía, cuando Dios los llama, le pide abandonar. Génesis 12, no están los textos, pero usted lo ha leído. Abandona tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre. Y resulta que ese abandonar está cifrado en tres aspectos. Estoy hablando de Israel, pero yo quiero pedirle que a la medida que voy hablando de Israel, usted piense en lo que Dios nos pide a nosotros, en lo que Dios está llamando. Porque lo primero que le dice a Abraham es, abandona tu tierra. Ahora, literalmente, Abraham sale de su tierra. Literalmente tiene que salir. Pero la pregunta sería si solamente tiene que ver con un traslado de un lugar a otro de sitio, si solamente se refiere a un cambio geográfico, de estar en un lugar e ir a otro, o si ese sal de tu tierra tiene más connotaciones, más implicaciones. Porque podría ser salir de las costumbres, salir de la idolatría y salir de la cultura de la tierra en la que está. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflicto porque tal vez amamos a Cristo, queremos a Cristo, pero hay cosas que son muy arraigadas en nosotros, que son muy fuertes en nosotros? Entonces así soy, así vivimos. Es nuestra forma, así es en nuestra tierra. De esa manera caminamos. Entonces déjeme decirle cosas como pequeñitas, solamente hablando de Colombia, solamente de Colombia. Pero vaya, dígale a un barranquillero que no celebre el carnaval de Barranquilla.
Vaya, dígale a un santanderiano, y acá tengo 2 santanderianas en la mira, que tenga un carácter apacible. Y no lo digo porque no lo tengan, sino porque desde niños, ¿qué nos enseñan? Vaya, dígale a un paisa que no diga mentiras. Porque son cosas que ya entran en la parte de la cultura. Así somos. Es que así somos acá. Y Dios dice, abandona tu tierra. Cambia esa costumbre, cambia esa idolatría, cambia esa cultura. El día que yo le dije a mi mamá que había entrado a ser cristiano, 16 años tal vez, eso en mi casa fue la Tercera Guerra Mundial. Porque en mi casa toda la familia había sido católica, apostólica y romana, y cómo se me ocurría a mí. Porque tenía que ver con un salir de un contexto en el que vivíamos, aunque no se entendiera, de una cultura, de una forma. Abandonar la parentela era algo más íntimo, ya no a una tierra, sino a un apellido. ¿Cuántas veces nosotros hacemos honor al apellido? Es que los de tal apellido somos así, los de tal familia pensamos así, no nos dejamos, no hacemos esto o aquello. No conozco muchas regiones, pero por ejemplo sí sé en La Guajira. Pero en La Guajira muchas veces hay peleas por décadas entre familias y no sabemos ni por qué, pero estas 2 familias, la tal y la tal, no se hablan, se odian, si se llegan a encontrar se matan, porque en algún momento pasó algo y es algo ya de la parentela, y Dios le dice a Abraham, abandona también tu parentela, abandona esos hábitos, abandona esas formas, abandona esos orgullos. O sea, Dios llamó a Abraham, pero no era solamente venga y camine, sino abandona tu tierra, abandona tu parentela, pero también le dice abandona la casa de tu padre. Y podría tomar la misma referencia a lo que dije con la tierra. Sí, Abraham abandonó la casa de su padre, pero tal vez no será que nos quiere hablar también de romper a veces el cordón umbilical, de cortar aquellas cosas que tengo porque son las posturas que teníamos en casa, o esas lealtades que teníamos con nuestro papá y nuestra mamá o con nuestros familiares. Y no lo digo porque sea malo, porque qué bueno que seamos leales, pero tal vez hay momentos donde esa lealtad puede colocarse en contraposición con respecto a la fe que tengo, con respecto a la creencia que tengo y cómo yo hago para romper esa lealtad. La lealtad a las metas que tengo. Quise mucho a mi tío, ya lo he mencionado muchas veces, pero recuerdo que tal vez, y no es que mi tío fuera ambicioso ni que yo lo pensara, pero tal vez tuve un temor, porque obviamente en mi casa yo siempre escucho, y estudien y salgan adelante, y sean alguien en la vida, estudien, salgan adelante, salgan en la vida, todo eso lo decían todo el tiempo. Así que yo terminé mi carrera universitaria, estaba listo para empezar a trabajar, el Señor me toma y me llaman de pastor. Y quiero decirles que yo tuve como temor de decirle a mi tío, que lo considera con mi papá, decirle, no, es que me voy de pastor. Porque yo pensaba que de cierta forma estaba traicionando lo que él quería como la meta de mi vida. Porque tal vez la meta de mi vida era haber colocado una empresa, tener mucha plata, qué sé yo, no sé, cosas que no se imagina. Y sentía que en ese momento estaba traicionando la meta que había para mi casa por seguir la meta que Dios colocaba en lo que yo quería. Así que cuando dice abandona tu tierra, abandona tu parentela y abandona la casa de tu padre, no está hablando simplemente de moverse, sino está hablando de desarraigar. Le está hablando a Israel, yo quiero que desarraiguen de su corazón y de su vida todo lo que ustedes tenían. Así que Israel fue un pueblo escogido, el cual debía cumplir un propósito. Ya les dije que en Deuteronomio 6, el versículo 7 decía, ustedes que eran insignificantes, pero en el versículo anterior le había dicho el propósito y le había dicho a Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ah, espere. Ahora sí entiende y ahora sí toma sentido qué significaba abandonar la tierra, abandonar la parentela y abandonar la casa del Padre. Entonces no era simplemente un capricho, sino que había algo más, porque tú eres pueblo santo para Jehová. O sea, le está diciendo, señores, lo que sucede es que necesito que abandonen todo eso porque ustedes van a ser un pueblo santo para Jehová. Dios los ha escogido y ahora, tal vez, perdón, lo leemos muy rápido, pero para mí tiene una trascendencia, un peso y un valor muy grande. Dios ha escogido. O sea, pudo haber escogido a cualquiera, pero ¿a quién escogió? Al más insignificante, al que no tenía una trayectoria, al que tal vez en el futuro no podía sacar pecho y decir, claro, pues es que era normal que me escogiera a mí. No era normal. El que menos opciones tenía fue al que escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todos los pueblos. O sea, el dejar la casa de la tierra, la parentela y la casa del Padre, tiene su razón de ser porque el llamado era muy alto, el estándar era muy alto. No iba a ser cualquier pueblo, no iba a vivir de cualquier manera, no iba a mezclarse con nadie más, iba a ser apartado para Dios. Ahora, conocemos toda la travesía de Israel desde Abraham hasta Moisés, todos son procesos. Entonces Dios llama a Abraham y empezando el primer proceso es ese. Abraham es llamado a ser padre de multitudes y es estéril, o su esposa es estéril. Está llamado a levantar una gran nación, pero no puede tener hijos. Y al final le promete una gran nación que no se contaría su descendencia, porque así como no se pueden contar las estrellas o no se puede contar la arena del mar, así sería su descendencia, pero solamente tiene 2 hijos. Uno de la esclava y tiene su hijo de la promesa. Y es fácil contarlo, 1 y 2. ¿A qué se refería? Así que está hablando de una trascendencia mayor. Entonces viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, los patriarcas. En cada uno de ellos hay un proceso de Dios, en cada uno de ellos hay un trato de Dios, en cada uno de ellos hay algo que Dios tiene. Dios le ha dicho a Abraham, abandona tu tierra, tu parentela y el lugar de tu casa de tu padre, mas sin embargo Jacob sale con las mismas costumbres de su familia. Es engañador, es tramposo, porque aunque Dios quiere desarraigarlo, no es tan sencillo. Y Dios tiene que tener un proceso, y Dios trabaja en ese proceso, y los lleva a tierra de esclavitud. Hay una prédica en la que, hablando de este tema, yo a veces digo, Señor, pero es que a veces nos amas como que no entendemos cómo nos amas, porque ese amor como que duele. Porque siendo el pueblo escogido los lleva a pasar por un tiempo de esclavitud, los lleva a pasar por un tiempo de servidumbre, los lleva además, o a pesar de que son un pueblo insignificante, los lleva a humillarlos más, pero los libera. Y cuando los libera, nuevamente les recuerda el propósito, porque han salido de la tierra de Egipto, están en el monte Sinaí, Dios les ha dado las tablas, pero hay nuevamente una palabra de Dios, Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6, que dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las
alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, y escucha lo que dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Ahora escúcheme porque acá hay algo más que mirarlo. Antes de Abraham, antes de capítulo 12 de Génesis, Dios había tratado con toda la humanidad. Adán, sus descendientes, Caín, Abel, Can, con todos. El pueblo se había rebelado en contra de Dios. Hay un momento donde Dios se llena de ira por el pecado del pueblo, acaba con toda la humanidad, exceptuando a Noé y a sus hijos. Saliendo del arca, uno de sus hijos vuelve y peca, Can. Es maldecido por su pecado. Dios está tratando con todo el pueblo. El pueblo pensando que Dios va a nuevamente enviar un diluvio, entonces deciden construir una gran torre. En esa gran torre entonces Dios confunde las lenguas. De ahí aparecen todas las lenguas, todos los idiomas, todos los dialectos, todo lo que en ese tiempo hubo y lo que hasta el día de hoy ha aparecido. Pero llega un momento donde Dios dice, ya no más voy a hablar contra el pueblo. Voy a tomar a un pueblo. Y ese pueblo será referente para el resto del pueblo. Ahora, no quiere decir que Dios dejara de ser el Dios de toda la creación. No, Dios es el Dios de toda la creación. Más bien podría decir que Dios va a permitir que la maldad crezca en los demás pueblos. Que la idolatría, la sodomía, la dureza de corazón, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la idolatría crezca en todos los pueblos. Pero va a haber uno que es especial. Va a haber uno que se va a diferenciar del resto de pueblos. Va a ser el pueblo escogido por Dios, va a ser el pueblo apartado por Dios, va a ser el pueblo que Dios va a querer o va a cuidar como su tesoro especial. No sé si todas las señoras, no sé si todas acá, es más, los hombres también con un ejemplo diferente. Pero tal vez las señoras, qué sé yo, tienen su loza normal, no sé qué, pero hay una loza o una vajilla y un vaso que es especial, que lo cuidamos. Y cuando se pierde lo buscamos por todos lados, porque ¿qué pasó? Es especial, no es cualquier vaso, no es cualquier vajilla, no es cualquier cosa. Hay algo que cuidamos. Y acá está hablando de que Dios va a tomar ese pueblo y es especial. Y va a estar con él, y va a ser diferente a todas las naciones que están allí, porque son escogidos, porque son apartados. Y la principal característica, y otra vez vuelve a entenderse por qué abandona tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, su principal característica es que van a ser diferentes a todo el resto de pueblos. Diferentes. O sea, en nada se van a parecer. Ahora, estoy hablando de Israel, pero en nada se van a parecer. Y da tres características de este pueblo. Dice, serán especial tesoro, serán reino de sacerdotes y serán gente santa. Son las características que da. Ahora déjeme mirar la primera. Israel es un tesoro especial. Y ser tesoro especial significa en que se convierten en su pertenencia más preciada. O sea, Israel se convierte en aquello tan hermoso, en aquello tan único, en aquello tan especial, en aquello, si se quiere, tan fino, en aquello de tan cuantía, cuán valor tenía, que se convierte en algo especial. Es un privilegio que Israel no merecía. Escúcheme, él no lo merecía, ese pueblo no lo merecía. Pero Dios se lo otorga. Dios se lo da. Ahora es el favorito. Siempre, aún en la iglesia, queremos ser el favorito. Queremos ser el escogido. En cualquier lugar.
en la empresa, en el colegio, en el equipo. Cuando Víctor estaba estudiando piano, seguramente quería ser el mejor, el que quisieran. Seguramente si usted practica un deporte, quiere ser el mejor. Y cuando alguien es el mejor, se siente bien. Y cuando usted no es el mejor, se siente mal. O no es el mejor, sino el preferido, el escogido. Porque quisiera yo ser como el del llavero. Y acá Dios le está diciendo a Israel: ustedes son mis favoritos. Sí, todos los pueblos de la tierra, todos, pero ustedes son especiales. Son tan especiales que hay un cuidado especial. Entonces usted empieza a mirar y a ver la manera como Dios empieza a actuar como Israel. Y Israel siempre lo guarda, siempre lo cuida, le da victoria en las batallas. Se equivocan y vuelve y los perdona, los restaura nuevamente, vuelve y les da la victoria. Le piden un rey y les da un rey, y ese rey falla, pero les da otro. Permite que sean deportados porque se han equivocado, pero vuelve y los trae a su casa nuevamente. Los tiene, los conserva. Salmo 17:8, el salmista orando hace una oración que creo que esa oración tiene que ver con que ese salmista conocía qué significaba Israel para Dios, y dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus manos, de tus alas, perdón. Se está hablando acerca de que es cuidado, de que es protegido, de que no permite que nadie se meta con él. Todos nosotros acá nos queremos como hermanos, pero tal vez no estaríamos dispuestos a hacer algo por alguien si pasara algo ahorita afuera. A menos que, si salgo yo y me roban, de pronto voy a colocar a alguien que dirá: uy, qué embarrada, y dirá: uy, qué mal genio. Pero si la que sale es Sofía y le roban el celular, creo que ella actuaría diferente. Laura también diría: uy, pastor, embarrada. Ay, pero si esa Débora a quien tocan, es diferente. Y no sino porque hay un mayor amor. Pero acá está hablando de que ese mayor amor de Dios es por su pueblo. Ahora podríamos entrar a hablar si es justo, si es injusto, si se puede o no se puede. Bueno, pues la justicia real es que Dios no debería amar a ninguno. Pero no debieron amar a ninguno, amó a ese pueblo. ¿Y qué hacemos? Dios los amó y fue algo especial. Ahora, Israel, segundo aspecto, es un reino de sacerdotes. Así que lo que significa es que son los llamados a representar a Dios, son los llamados a mostrar a Dios al mundo, a la tierra. Los pueblos todos han caído en idolatría, han levantado sus propios baales, sus propios dioses, sus propias deidades. Deidades que no hacen nada, deidades que no tienen poder, deidades que los llevan a apartarse más de Dios. Mas sin embargo, en la dureza del corazón, todos los pueblos de la tierra han decidido adorar a sus baales. Pero Israel ha sido llamado a ser apartado. Ha sido llamado a que todo el mundo reconozca que hay un Dios. Me llama la atención cuando Moisés ve que el pueblo una vez falla. Ahora no es una vez, sino son varias veces que sucede. Dios le dice a Moisés: uy, qué pueblo tan duro es Israel. ¿Quiere que lo destruya y le dé otro pueblo nuevo? Y Moisés dice: no, Señor, no lo destruyas. ¿Qué dirán los demás pueblos? Ahora, ese qué dirán los demás pueblos me hace a mí entender, o me hace pensar que lo que pasaba con Israel era conocido por todo el mundo. Oiga, hay un pueblo que Dios sacó por allá de Egipto. Oiga, hay un pueblo que se abrió el mar y que el ejército de Egipto se ahogó y ellos pasaron en seco. Y andan y hay una nube de día y una columna de fuego de noche. Y solamente a ese pueblo le llueve maná. Y un día se quejaron porque no comían carne y les llegó un montón de codornices. Y un día fueron a Jericó a sitiarla y dieron vueltas y gritaron y se cayeron los muros. O sea, la gente, yo creo que es como hoy en día, se enteraba de las noticias, no tan inmediato como nosotros, pero seguramente sí se enteraban.
de que el Dios de ese pueblo era diferente al Dios de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque fueron llamados a ser sacerdotes. No es que Israel no tuviera problemas, no es que Israel no tuviera batallas, no es que Israel no tuviera enemigos. Sí los tenía, sí tenía problemas, tenía batallas, tenía circunstancias difíciles. Pero a diferencia del resto de pueblos, tenían a Dios. Y Dios siempre mostraba su poder y mostraba su gloria a través de ese pueblo. Y la gente glorificaba a ese pueblo. Un día Nabucodonosor, en su orgullo y en su prepotencia y en su altivez, desafía a Dios, y Dios lo coloca en un estado de locura que lo lleva a comer como un animal, lo humilla hasta donde no más. Y cuando este hombre recupera su conciencia, lo primero que dice: realmente no hay un Dios como el Dios de Israel. Así que ese pueblo estaba encargado de mostrarle a los demás de que Dios era real. Ellos tienen que mostrar a la gente que hay un Dios único. Ustedes saben que en la rebeldía se dividieron en dos: el pueblo del reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. Pero Judá podríamos decir que fue lo más puro, lo más selecto, porque cuando Dios los lleva a la deportación en Babilonia, al regresar ellos sí entendieron, en medio de la dureza del corazón y de las cosas que tenían que ser desarraigadas, otra vez desarraigado el pecado, desarraigada la conducta del mundo, desarraigada la maldad. En medio de las cosas que siguen fallando, lo que sí entendieron es que no hay otro Dios y que no pueden hacerse imágenes y que no pueden adorar. Judá era el pueblo más santo en esto. Pero hay una condición para estos sacerdotes. Y la condición, está el Salmo 15, versículo 1 y 2, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y está hablando de Israel. Perdón, y le dice: Israel, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará? ¿Qué es el tabernáculo? Como la casa, como el lugar santo, no una religión, sino un lugar de comunión, un lugar de intimidad. Dios, ¿quién entrará a ese lugar de intimidad contigo? ¿Quién podrá verte? ¿Quién podrá tener comunión contigo? ¿Quién se acercará a ti? El que abandonó su parentela, el que abandonó su tierra, el que abandonó la casa de su padre, porque desarraigó todas las cosas que no le permitieran estar allí, y entró el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ese es el que iba a estar. Y llega el tercer aspecto: Israel, gente santa. Y gente santa es que cumplían con el propósito por el cual Dios los había escogido. O sea, si Dios escogió el más insignificante, Dios escogió el que no podía tener orgullo, pero tenía un propósito. El primer aspecto, un especial tesoro, era un privilegio. El segundo aspecto, reino de sacerdotes, era una condición, tenían que ser santos. Pero la tercera, gente santa, era un propósito. Y es que Dios había escogido a Israel había un para. Cuando Dios escogió a Israel, había un para qué. No era solamente que Israel iba a pelear sus batallas y iba a ganar, y que le iban a dar una tierra y le iba a conquistar y que iba a vivir bien en esa tierra, y que iban a orar y que Dios los iba a bendecir. No, había un para. Y ese para era la gloria de Dios, era la exaltación de Dios. Entonces Israel estuvo para adorarlo. Su vida tenía que ser una vida de adoración, pero la vida de adoración no era venir el domingo, bueno, en el caso de ellos el sábado, a la sinagoga y cantar y alabar al Señor. No era eso simplemente. Era que su vida realmente fue una vida de adoración al Señor. Por eso tenían que haber arrancado de su corazón su tierra, su parentela y la casa de su padre. ¿Qué cosas? Las cosas que no servían, las cosas que los apartaban, las cosas que no les servían. No era sencillo porque era parte de su idiosincrasia, de su forma, de su genética. Pero tenían que arrancarlo, tenían que sacarlo de su corazón. ¿Por qué? Porque ahora Dios quería que se convirtieran en hombres y mujeres que realmente le adoraran, que su vida misma fuera una expresión de adoración al Señor. No se trataba de tocar bien un piano, de tocar bien una guitarra, de tener una voz melodiosa o de tener un buen ritmo o armonía en el momento de la alabanza,
La adoración significaba que la vida era rendida delante de Dios y que cada pensamiento, cada acción, cada actitud y cada palabra estaba bajo la cobertura de Dios. Eso era lo que significaba servirlo. O gente santa. También era servirlo. Y entonces había dos formas de servirlo. Servirlo era en el desarrollo de la parte ceremonial. Servirlo en la adoración, en la alabanza, en la exaltación. Hay y creo que ustedes lo entienden, pero igual vuelvo y lo repito. Y hay una mala concepción en las iglesias donde piensan que los chicos de la alabanza son chicos que se han preparado para presentarle un show a la iglesia y que la iglesia se sienta bien para entrar en la palabra animados. No, eso no es la adoración. La adoración es más bien un tiempo donde nosotros nos preparamos para entrar en el lugar santísimo, donde sacrificamos nuestra adoración para entrar a Él. Y la adoración, una vez Mateo me hizo una corrección y desde ahí en adelante trato de hacerlo porque él me lo pidió, pero porque también tiene razón. Y él me decía, no nos presente como los adoradores, porque cuando usted nos presenta como los adoradores parece que fuéramos nosotros y que el resto de gente fueran espectadores. Y resulta que adoradores son los que están acá y adoradores somos los que estamos allá, porque todos adoramos. Porque yo no vengo el domingo a decir, se desafinaron, uy, le salió un gallo. No, yo vengo a entrar en comunión con Dios. Yo vengo a fundirme en un solo corazón y en un solo espíritu para exaltar y glorificar a Dios. Mi esposa esta semana me mostró un video, pero es cortiquito y me pareció, dije, ¿cómo se sentirá? Porque en esta última canción, no sé, tiene una parte espiritual muy profunda, el declarar el nombre de Cristo. Y en la iglesia creo que hemos sentido esa presencia. Pues resulta que Yanni me mostró un video en Israel, Muro de los Lamentos, más o menos unas 3,000 personas, todas cantando Yeshua. O sea, yo creo que allá uno se le eriza todo. Pero no en emoción, sino en exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Y esa es una parte de nuestro servicio. Pero la otra parte de nuestro servicio es que la gente conozca, en Israel tenía que suceder eso, que la gente conociera que en ellos habitaba Dios por el comportamiento que tenían con las demás personas. Que en Israel la gente conociera quién era Dios. Y ahí cumpliré con el tercer propósito, que era anunciarlo. A todas las naciones idólatras, llenas de dioses, llenas de arrogancias, llenas de vanidades, anunciarles que solamente había un Dios verdadero. Israel es una nación bendecida por Dios. No solo lo registra la Biblia, sí lo encontramos en la Biblia, pero usted lo puede encontrar a lo largo de la historia. Por más intentos que han hecho de destruir esa nación, por más intento de exterminarlos, de que no estén, continúan y son prósperos. Israel es una nación pequeña, Colombia es grandísima comparado con Israel. Se demoró miles de años para ser reconocido como nación. Apenas unos hace cuántos años le dieron un lugar, pero tiene más premios Nobel que cualquiera. Tiene más avances científicos que cualquiera. Estando en un desierto, hizo de esa tierra la tierra más fértil, más próspera. Sí, son inteligentes, son pilos, todo lo que usted quiera. La bendición de Dios está con ellos. La bendición de Dios los guarda, la bendición de Dios los prospera. Pero hay dos características adicionales. Es un pueblo que ha sido históricamente atacado. Nadie quiere Israel. Los alemanes quisieron destruirlo. Los romanos quisieron destruirlo. Hoy en día hay movimientos antisemitas. Y no voy a entrar en temas políticos, ni geopolíticos, ni nada de esto, porque seguramente tendrán razón, pero hay una connotación de que es la tierra prometida, que es el pueblo que Dios escogió. Pero además de eso hay otra parte que es dura, y es que ellos mismos desde el principio han sido duros de corazón.
Han tenido su corazón endurecido en contra de Dios. Pero yo no les digo que han sido duros de corazón para hablar de Israel mal o bien, sino para mostrar la otra cara de la moneda. Y es que a pesar de la dureza del corazón de Israel, Dios ha sido fiel. Su fidelidad no ha faltado. Aunque ellos no entendieron que eran escogidos con un propósito eterno, Dios sigue siendo fiel. La Biblia nos exhorta, y no sé si lo haremos o no, pero en el Salmo 122:6 la Biblia dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y es una palabra de promesa. Oren por la paz de Jerusalén, oren por ese pueblo. Todos los que te aman van a ser prosperados, porque estamos hablando de un lugar de bendición. Pero creo que todo lo que les he dicho en esta noche no era tanto para hablar de Israel, aunque les he hablado y les he dicho lo que Israel significa y todo lo que hay, sino yo quiero que usted entienda esto. Y es que Israel es un tipo de la iglesia representado en el Antiguo Testamento. O sea, lo que era Israel en el Antiguo Testamento, hoy mucho más es la iglesia. Y tal vez Dios nos dice como iglesia: abandona tu tierra, abandona tu parentela, abandona la casa de tu padre y ve al lugar que te indicaré. Y está hablando de una connotación en que nos llama a ser una iglesia santa. Y de eso es de lo que quiero hablar el domingo. Porque Israel tal vez no lo pudo lograr, porque Dios le colocó una ley para cumplirlo. Pero Dios no le dio a la iglesia una ley, sino Dios le dio a la iglesia su Espíritu Santo y su gracia. Y algo que se llama nuevo nacimiento, para que lo que no pudo alcanzar Israel, lo podamos alcanzar nosotros. Y así como en Deuteronomio hablaba de que lo escogió porque fuera insignificante, en Corintios dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Y hoy podemos sentir esa alegría de ser llamados y de ser escogidos. Y si usted puede ver bendición en Israel, si usted puede comprobar que aunque se apartaron de Dios, cuando yo veo el holocausto nazi, hay una palabra que viene a mi corazón. Y la palabra que me viene a mi corazón es las palabras del sumo sacerdote, cuando lo colocan a escoger entre Barrabás y Jesús. Y el sumo sacerdote dice: denos a Barrabás y que la sangre de Cristo sea sobre nuestra cabeza. Tremenda palabra que él dijo en ese momento. Y seguramente viene con todo lo que ha sido la persecución. Pero es entender a partir de Israel. Y quisiera que, si usted ha entendido esta palabra, pensara de aquí al domingo qué significaba para Israel abandonar su tierra, su parentela, la casa de su padre. Qué significaba ser especial tesoro, real sacerdocio, gente santa. ¿Qué significaba? Porque seguramente eso es lo que significa para nosotros. Y no la santidad que a mí me parece, no la santidad desde mi punto de vista, sino la santidad que según Pedro nos dijo, o que Jesús le dijo a Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y habla de quebranto, habla de renuncia, habla de dolor. Pero ¿a qué compararé el reino de los cielos? Al hombre que buscando perlas encontró la perla del gran valor, del gran precio, y vendió todo lo que tenía por esa perla. Creo que sin santidad es imposible valorar realmente lo que tenemos por Dios. Esta mañana tuve una consejería, no sé si la persona me está escuchando,
Pero a esa persona le decía, en una situación que está viendo, le decía: antes de solucionar los problemas que usted tiene, usted necesita conocer a Jesús y amar a Jesús. Después de que le hablé, la respuesta de esta persona fue: no, pastor, es que eso no es para todo el mundo, porque yo no soy religioso. Yo no me veo leyendo la Biblia todo el tiempo y orando todo el tiempo. Y mi respuesta fue: usted no me entendió. Yo no lo estoy invitando a orar todo el tiempo, ni a leer la Biblia todo el tiempo. Yo lo estoy invitando a conocer a Jesús y que usted permita que Dios haga lo que tenga que hacer. Termino con esto, perdón, Víctor. Víctor tiene 2 etapas de historia en la iglesia. Y sí, igual ya le pedí permiso. Si no me da permiso, igual ya lo voy a contar. Y en la primera etapa, él un día nos contó, lo cuento porque nos lo contó a un grupo. Le dijo a su esposa, le dijo: pero este pastor, ¿qué? Pretende que me lleve la cama para la iglesia. Él quiere que esté ya todo el tiempo. O sea, nunca le dije que estuviera acá todo el tiempo, pero él sentía que yo le decía eso. Pasaron un proceso. Ese proceso donde Dios desarraiga tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Y llegó a enamorarse de Dios. Y después dijo: yo que me quejaba porque el pastor me quería tener todo el tiempo acá. Y ahora los lunes juego fútbol con la iglesia. Los martes voy a ese seminario. Los miércoles tengo alabanza. Los jueves y casa en casa. Los viernes voy a grupo de influencia. Los sábados estoy en la iglesia ensayando para la alabanza. Y el domingo voy a servir. Pero ahora no es una carga, sino que viene como resultado de una comunión con Dios. Israel fue llamado para ser especial tesoro, real sacerdocio, gente santa. E Israel es un tipo de la iglesia. El próximo domingo, una iglesia santa.